Bueno, Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo se encuentran en medio de esta tarde? ¿Con frío? ¿No? Ah, ok. El poder, el fuego del Ruach está acá, por eso no hace frío. Bueno, el día de hoy hay una palabra muy especial que el Padre me permitió preparar y es para todo el pueblo, pero específicamente para los jóvenes, ¿sí? Entonces, anhelo que todos estemos muy atentos a la palabra del Padre, que tome apuntes, ¿sí? Y que crean que Yahweh va a hacer algo sobrenatural esta tarde. ¿Sí lo creen? Amén. Amén. Entonces, si lo creemos, así Yahweh lo hará, porque Yahweh mira el corazón del justo, el corazón humillado, quebrantado, que está dispuesto a recibir de su escritura y de su palabra. Así que vamos a entregarle este tiempo de palabra al Padre, que Él sea llenando nuestras vidas de su santa escritura. ¿Amén? Bendito Padre, hoy te damos gracias, Eterno, por esta tarde. Gracias, Eterno, por este Kiddush que hoy tú nos regalas, que nos permites, por este tiempo en tu presencia, porque me regalas un día más, Padre, para poder buscar de tu rostro, para poder entrar en comunión contigo. Y eso es para agradecerte, Señor, porque si no fuera por ti, papá, yo no estuviera en medio de este lugar. Pero tú me escogiste a mí, Yeshua, tú me elegiste a mí para poder estar en medio de este tiempo. Y eso es motivo de agradecimiento, es ese amor incondicional que tú tienes para cada uno de nosotros. Es ese amor, Padre Celestial, que sobrepasa toda frontera, Señor, ese amor que es tan alto y tan ancho, Señor, que nuestra mente no lo puede comprender, pero está ahí siempre para cada uno de tus hijos. Yo te pido que esta palabra llegue al alma, al corazón de cada uno de mis hermanos que está en medio de esta comunidad, papá, que pueda ser, bendito Eterno, y ministrar en gran manera sus vidas, y que desde este momento, papá, ellos puedan aceptar el llamamiento que hoy tú les vas a entregar. Un nuevo espíritu llega para cada uno de tus hermanos, para cada uno de tus hijos que están en medio de este lugar, papá. Algo nuevo y algo sobrenatural vas a hacer en medio de esta tarde, ya hoy lo creemos así, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva en gran manera en medio de este lugar y que sea tu gloria, papá, descendiendo en medio de esta casa, papá. Que tu gloria y tu presencia, Señor, sea en medio de este lugar y con cada uno de nosotros. Y que ellos no me miren a mí, Señor, sino que tú hables a través de mi vida, Padre. Porque la palabra que tú tienes para ellos, tú no la diste, Eterno, tú me la diste para poder impartirla al pueblo. Te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial y sé que todos hemos escuchado de él. Y es Josías, el rey Josías. Todos sabemos quién era Josías, ¿cierto? Ya, ¿usted qué se le viene por la cabeza cuando le dicen Josías? O de la historia que ya no sabemos. Quiero escucharlos, porque esta palabra tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Entonces, ¿quién era Josías? Para ustedes, para su concepto. Un rey que volvió a las escrituras. Sí. Y cuando vemos que Josías es un rey, fue escogido ¿a qué edad? ¿Se acuerdan? 8 años. A los 8 años, el rey más pequeño, reconocido como el rey más pequeño, ¿sí? Que fue escogido por Yahweh desde una corta edad, ¿sí? Entonces, hoy no solamente vamos a hablar sobre la biografía de Josías, porque nosotros ya sabemos quién es Josías. Hoy vamos a hablar desde el llamado de Josías. Ese llamado que no solamente va a ser de Josías, o no solamente fue de Josías, sino que ahora va a ser para cada uno de ustedes, si así lo anhela y si así lo cree. Primeramente, vamos a hablar sobre el significado del nombre de Josías. Y desde el significado de un nombre, vamos a poder saber cuál fue el propósito de Josías a lo largo de su vida. Los nombres en la escritura son muy importantes. Cada uno de los nombres tiene un significado especial. Y cada vez que usted dice, bueno, voy a buscar el nombre de tal, de un ejemplo, de José, ¿qué significa José? Entonces ahí le muestra el significado de José y ya le muestra lo que él hizo a futuro. Ya le muestra todo lo que él hizo y trabajó en medio de la escritura. Entonces el significado del nombre de Josías dice que es un nombre hebreo que significa Yahweh ha sanado o que Yahweh sane. Desde ahí ya vamos a empezar cuál fue el llamado de Josías. Entonces, ¿qué significa?
Yahweh sana, Yahweh sane, que Yahweh sane o Yahweh ha sanado. Y esto en el hebreo es Yahweh Rafa. Y usted cuando escucha Yahweh Rafa, es Yahweh ¿qué? Yahweh sanador, ¿sí? Es un atributo de Yahweh. Entonces, esta palabra de Yahweh Rafa la podemos encontrar en Éxodo 15:26. Y lo vamos a leer todos. Algo muy especial que tiene nuestro Paz, nuestro Roe, es que él siempre que busca esta cita bíblica, anhela que todos la leamos para que lo crean, para que usted lea todo lo que dice en medio de esa escritura y usted pueda creer. Entonces vamos a ir a Éxodo 15:26, donde nos va a hablar sobre Yahweh Rafa, el Adonai que sana, el Adonai que cubre toda herida. Y todo lo vamos a buscar y lo vamos a leer a la cuenta de 3. ¿Listo? ¿Ya todo lo tienen? Amén. ¿Listo? 15:26. Éxodo 15:26. Listo, lo vamos a leer y dice: Yahweh dijo, si tú escucharas intensamente la voz de Yahweh, tu Elohim, y haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus misbot, a sus mandamientos, y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre Misraim, sobre Egipto, porque yo soy Yahweh, ¿qué? Tu sanador, o soy Yahweh quien te sana. Entonces ahí es la primera parte en donde la palabra dice, o donde la escritura nos habla sobre Yahweh sanador, Yahweh Rafa. Y yo quiero que ustedes levanten la mano el que ha visto Yahweh Rafa y Yahweh sanador en sus vidas. Así sea físicamente, espiritualmente, en todas las áreas de su vida, Yahweh ha sanado, Yahweh ha curado, Yahweh ha llenado sus vacíos. Amén. Entonces, esto era lo que Yahweh hizo con su pueblo y lo que Josías iba a hacer con el pueblo. Dice acá algo muy importante, y si quieres subraya esa palabra. Dice, porque yo soy Yahweh tu sanador. ¿Solo del cuerpo? Del alma, exacto. Tanto del cuerpo como del alma. Y lo que venía a hacer Josías a la tierra de Jerusalén, recordemos que en ese tiempo Jerusalén estaba bien. Jerusalén estaba destruido, tenía ídolos, tenía imágenes, tenía dioses a quienes adoraban, que no era Yahweh. Entonces, vemos que él venía a sanar. El propósito de Josías en la tierra de Jerusalén era sanar esa tierra, curar esa tierra y que volviera al primer amor con Yahweh. Entonces vemos que Yahweh iba a utilizar a Josías para sanar a un pueblo. ¿Y ustedes de qué creen que tenía que ser sano el pueblo? De la idolatría. ¿Qué otra cosa se movía? La desobediencia. Eso es lo clave en Jerusalén en medio de esa época. ¿Qué otra cosa? Algo muy importante que tenía todos los integrantes de Jerusalén en medio de ese tiempo. También. Pero algo importante que Josías tenía que sanar en el pueblo y que tenía que cortar con eso eran los deseos de la carne de Jerusalén. Los deseos de la carne de todo el pueblo de Jerusalén. Porque eso sí, la carne es experta en relucir, ¿no? Experta en hacer lo que quiere la carne. Sus deseos de la carne, que son frutos ¿de qué? De la carne. Por eso su nombre significa Yahweh sanador. Era lo que Josías iba a hacer a futuro con el pueblo. Pero para que hubiera libertad en el pueblo, primero debía haber una libertad en Josías. Imagínense usted querer enseñar tal vez un tema a una persona, pero usted ni siquiera sabe ni se ha llenado el conocimiento. ¿Puede enseñar? No, porque no sabe, ¿cierto? Así mismo tenía que ser Josías. ¿Una persona que no ha sido libre puede impartir libertad? No. Entonces ahí nos vamos a ir analizando. Bueno, Padre, ¿tú ya me hiciste libre para yo poder impartir de tu libertad o todavía me hace falta? ¿O todavía tengo que morir a mi carne? Todavía tengo que morir a esos deseos carnales que tal vez relucen más que el espíritu de Yahweh.
Entonces, primero debía haber una libertad en Josías para no impartir de su propia carne, sino transmitir la libertad que Yahweh trajo a su vida por medio de la escritura. Yahweh trajo libertad a la vida de Josías por medio de la Torá, por medio de la escritura. Y cada vez que nosotros leemos la palabra del Padre, Él trae libertad, Él trae gozo, recuerda sus promesas, pero lo que tenía que hacer en Josías era un confrontamiento. Y eso lo vamos a ver más adelante. El primer paso de un alma en el caminar del Mashiach, en el caminar del Mesías, de Yahweh, es que su alma sea libre y sean renovados sus pensamientos. Cuando nosotros llegamos a la restauración y llegamos a los caminos del Eterno, el Padre que trajo en nuestras vidas: libertad, salvación, ¿sí? Da un nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo, ¿sí? Usted no se quedó como el mismo que era antes. Usted se considera igual que hace tal vez 2 años. No, el Padre ha hecho y ha transformado en gran manera nuestras vidas en todas las áreas. No somos los mismos. Entonces el primer paso de un alma cuando llega a los caminos del Mashiach es que sea libre y sus pensamientos sean renovados. Y eso era lo que primero tenía que haber en Josías. Y si usted recuerda, y eso lo vamos a ver más adelante, Josías venía de una familia santa, de una familia que obedecía a la escritura. No, Josías venía de una genealogía caída, perversa, llena de iniquidades, ¿sí? Entonces, ¿será que Josías se le impartió esas iniquidades? Vamos a resolver todas esas preguntas, ¿sí? Porque usted la palabra tiene que hacerle preguntas, ¿sí? Uno dice, bueno, Padre, ¿pero por qué? O bueno, ¿qué pasó primero? Y la misma Torá le responde. Entonces vamos a ver qué nos habla la Escritura. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 19 al 21. Aquí nos habla toda la condición en la que estaba el pueblo de Jerusalén, todo lo que ellos tenían y estaban pasando en medio de ese tiempo, todo lo que habían sido formados, porque el padre de Josías les influyó a eso. El abuelo de Josías también participó en esos pecados. Entonces vamos a ver. Y dice así: y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas, dice el versículo 21, y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. ¿Será que Jerusalén hacía parte del reino de Dios en ese momento? No. ¿Y todo por qué? Por causa de algo muy pequeñito, el pecado, que llega a la vida de la persona y hace estragos, ¿sí? Hace que el ser humano se convierta en un ser malvado, ¿sí? Y todo eso hace el pecado. Entonces vamos a leer lo primero que tenía el pueblo de Jerusalén ahí, y era inmoralidad sexual. Y uno dice, bueno, ¿cómo así inmoralidad sexual? ¿Por medio de qué? Todas esas cosas que ellos tenían venían por medio de los dioses, por medio de esos becerros que ellos construían. Todo eso venía de parte de ellos. También tenían que impurezas, el pueblo estaba sucio, ¿sí? También tenían indecencias, idolatría, que eso es de lo que más se movía. Dice que tenía conexión con el ocultismo, ¿sí? Digamos, uno escucha la palabra ocultismo y uno ya piensa en cosas horribles, ¿cierto? Cosas oscuras. Entonces, eso es lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Ellos vivían en pleitos, en enemistades, en iras, celos, ambiciones, eran egoístas, tenían envidia, hacían orgías, aún en los mismos altares, ¿sí? De esos dioses que ellos adoraban, supuestamente. Ya entendiendo el significado del nombre de Josías, ya entendiendo cuál era su propósito, ya entendiendo lo que él venía a hacer en Jerusalén, ahora sí vamos a entrar en contexto de lo que estaba pasando.
Durante el reinado de David, Yahweh le entregó todas las tierras de los alrededores y se definieron las fronteras del reino de Israel. Luego, en los días de Salomón, hubo paz en la tierra. En este tiempo se construyó el templo de Jerusalén y la gloria del reino llegó a su punto culminante. Y vamos a ir a Primera de Reyes 4:25. Uno que me busque Primera de Reyes 4:25 y otra persona que me busque Segunda de Crónicas 5:1. Y ahí nos va a confirmar lo que les venía leyendo. Entonces, ¿quién ya tiene Primera de Reyes 4:25? Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Listo. Dice, durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. ¿Listo? ¿Y quién tiene Segunda de Crónicas 5:1? Acabara toda la obra que hizo Salomón para la casa de David. Leyó Salomón las cosas que David su padre había dedicado, incluso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros y en la casa del rey. Entonces, ahí nos aclara lo que veníamos leyendo antes, ¿cierto? Que durante el reinado de David, Yahweh le entregó todas las tierras, ¿sí? Y en los días de Salomón, él construyó el templo y hubo paz en la tierra. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Recordemos y devolvámonos a la historia. ¿Qué pasó con Salomón? Él fue un rey ¿cómo? Sí. Él pidió sabiduría en gran manera y Yahweh se la entregó por su misericordia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Esa sabiduría, al seguir el tiempo, pasar el tiempo, se convirtió en ¿qué? En conocimiento. Y la sabiduría y el conocimiento son cosas muy diferentes, ¿no? Cuando decimos sabiduría, viene la sabiduría de parte de Dios. Que sabe usted cómo actuar, que sigue las leyes de Yahweh, ¿sí? Que escucha la voz de Dios y ahí sí obra y actúa. Pero el conocimiento se basa en su propia voluntad, en lo que usted ya sabe y en el tiempo que duró aprendiendo que ya sabe y se conformó con su conocimiento. Y eso pasó con Salomón. Sin embargo, Salomón fue el primer rey en desviarse del camino que Yahweh les había mostrado. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 1, del 4 al 6. Primera de Reyes 1, del 4 al 6, y dice así: la joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Entonces, dice que en el versículo 6, recordemos que dice que su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Imagínense, un rey sin disciplinarse, ¿será que puede ser un buen rey? No, ¿cierto? Y aunque David dijo, bueno, Salomón, hijo mío, escucha atentamente las palabras que te digo, como le habla en Segunda de Crónicas, ¿sí? Pero Salomón no escuchó nada de lo que el papá le dijo, ¿no? Y empezó a jactarse en sus propios placeres, en lo que a él le parecía correcto para el pueblo. Luego de Salomón reinó Roboam, su hijo, el cual no hizo lo bueno ante los ojos de Dios.
sino que causó conflictos y división al punto de que el reino terminó partiéndose en dos. Y ahí fue donde que 10 de las 12 tribus eligieron a Jeroboam como rey y se separaron de Judá, surgiendo una línea de reyes en el norte que no eran descendientes de David, así como lo aprendíamos esta mañana, ¿sí? Entonces desde ahí causó un problema en todo Israel, ¿sí? En todas las naciones. Entonces 10 de las 12 tribus eligieron ¿a quién? A Jeroboam como rey y se separaron de Judá. Y de ahí que surgió una línea de reyes según la casa de David. No, ellas empezaron a desviar todos los reyes. ¿Y qué dice que, como le venía diciendo antes, cuando empezó a reinar Roboam, dice que él causó conflictos y división? ¿Y qué era lo que leíamos ahí en Gálatas? Que los frutos de la carne traen ¿qué? Enemistades, división, egoísmo. Desde ahí empezó a crearse todo eso en el pueblo. Las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a los reyes de los hijos de David y al gobierno establecido en Jerusalén. Uno de estos reyes provenientes de la familia de David es Josías. Entonces, entrando ya en contexto, Josías empezó a reinar a la edad de los 8 años. Y usted se ha preguntado, bueno, usted se quedó ahí, bueno, a los 8 años era chiquito, ¿cierto? Pero usted se preguntó, ¿por qué a los 8 años? ¿O qué significa el número 8? ¿Será que tiene un significado especial y por eso el padre lo eligió a los 8 años? ¿O por qué no fue a los 10? ¿Sí? ¿O por qué no fue a los 9? Entonces, vamos a ir aprendiendo. Josías empezó a reinar a la edad de los 8 años tras el asesinato de su padre, el rey Amón. Amón era el papá de Josías. Y reinó durante 31 años. Josías reinó durante 31 años en Jerusalén. Él es también uno de los reyes mencionados en la genealogía de Yeshua en el Evangelio de Mateo. Y eso lo podemos ver en Mateo 1, del 1 al 22. Escríbalo y téngalo ahí y yo ahorita lo vamos a leer. Entonces dice que él perteneció a la genealogía ¿de quién? De Yeshua. Entonces, vamos a analizar qué significa el número 8, el número de la edad en el que Josías fue llamado. Y ahí vamos a entender muchas cosas. Y vamos a ver la definición del 8. El significado bíblico del número 8 está íntimamente ligado a Yeshua. Es un número de especial mención en la Torá, en la Biblia. Lo podemos encontrar hasta más de 80 veces. ¿Y qué significa? Fertilidad abundante. El número 8 expresa todo aquello que comienza. Escuche muy bien este significado. El número 8 expresa todo aquello que comienza, aquello nuevo. Si el 7 es la obra acabada, el 7 vemos que es el número de la perfección, ¿cierto? Si el 7 ya es la obra acabada, el 8 es la vida que comienza dentro de esa obra. Ya está la obra en el número 7. Ahora pasamos al número 8 para empezar esa nueva vida. Nos encontramos ante un número con significado espiritual que simboliza todo aquello que comienza, aquello que se dejó atrás y en donde comienza una nueva era llena de ilusión y perspectivas. Entonces, ya entendiendo el significado número 8, ¿será que era porque sí a los 8 años? No. Según el significado que acabamos de aprender, Yeshua lo escogió, Yahweh lo escogió a los 8 años porque iba a empezar algo nuevo en Jerusalén. Una nueva historia y una nueva era iba a comenzar en Jerusalén por medio de Josías. Dice que también significa todo aquello que se dejó atrás, ¿sí? Todo aquello que Josías empezó a derrumbar se dejó atrás y comienza algo nuevo. Viendo que el número 8 representa un nuevo comienzo, él iba a llevar un nuevo comienzo a Jerusalén, aún desde ese momento en el que fue escogido. Desde el momento en que Yahweh lo escogió a los 8 años, ya iba a empezar algo nuevo en Jerusalén. Ahora dice que él reinó durante ¿cuántos años? 31 años. Y el número 31 también tiene un significado muy especial. Vamos a ver el significado de este número. Y el significado bíblico del número 31. Si bien el 31 se compone del número 3 y el número 1,
siendo el 3 en la Biblia el número de la verdad, de la lealtad y de la justicia, mientras que el número 1 representa la unidad. Ahora, tales significados nos señala que el 31 podría representar todo aquello que buscaba ser justo de acuerdo a la palabra de Yahweh, y asimismo sentirse uno mismo con el cuerpo de Yahweh. Veamos que antes Jerusalén no pertenecía al cuerpo de Dios, porque estaba en pecado, ¿cierto? Todo Jerusalén estaba contaminado. Pero ahora que cuando Josías terminó su reinado a los 31 años, ya perteneció al cuerpo de Yahweh. Y eso es lo que significa el número 31. Algo interesante que vemos aquí, en la cita de Mateo, ahora sí vamos a ir a Mateo, a la cita que les decía el Mateo. Mateo 1, del 1 al 22. Y ahí en Mateo, vemos que cada 14 generaciones Yahweh levanta un siervo. Cada 14 siervos que están escritos en Mateo, cuando llega al número 14, un siervo se levantaba. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que usted vaya leyendo ahí conmigo las citas para que pueda ir contando los números hasta llegar al 14. Y como se los decía antes, vemos que Josías fue del linaje de Yeshua. Entonces vamos a ver qué dice Mateo. Del 1 al 22, sí, señor. ¿Lo leemos o? Sí, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, y ahí estamos hablando del rey Roboán. Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Exacto. Y vemos que el versículo 11 dice: Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Entonces, si contamos, y si usted cuenta cada generación, de Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Y ahí se levantó un siervo. De David hasta Josías, son 14. Y ahí se levantó otro siervo. Y si sigue leyendo, vamos a seguir leyendo, y vamos a leer hasta el 17. Desde el 12 al 17. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de Miriam. María dio a luz a Yeshua, quien es llamado el Mesías. Y dice el 17, todos los que aparecen en esta lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta el destierro de Babilonia, o sea, hasta Josías, fueron 14, y 14 desde el destierro de Babilonia, o sea, desde Josías hasta el Mesías son 14. Y ahí se levantó el Mesías. Entonces vemos los siervos tan importantes que se levantaron cada 14 generaciones. ¿Y qué significa el número 14? Vamos a ver el significado del número 14. En la Biblia, el número 14 tiene un doble significado. Se refiere al valor numérico del nombre de David en la antigua gematría, que es la gematría, el estudio de los números en la palabra. También hace referencia al número 7, que en la gematría es el número para la perfección espiritual. Como 14 es el doble de 7, ¿cierto? 7 más 7, 14.
Su uso implica una medida doble de esa virtud. El valor total del nombre David se determina al agregar los valores individuales asignados a las 3 consonantes del nombre. ¿Sí? Acá estamos colocando en ejemplo en el nombre de David. La consonante Dalet, su número es el 4, mientras que Bab es el 6. Por lo tanto, Dalet más Bab más Dalet, o sea, 4 más 6 más 4 nos da 14, ¿cierto? ¿Puedes repetirlo? Otra vez, sí. Despacio. Estamos acá hablando sobre el nombre de David, un ejemplo que perteneció a uno de los 14 que se levantó, que fue uno de los siervos en la genealogía del Mashiach. David se determina al agregar los valores individuales asignados a las 3 consonantes del nombre. El nombre de David tiene 3 letras, ¿sí? Tiene la letra Dalet, la letra Bab y otra vez la letra Dalet. La Dalet, la Bab y otra vez la Dalet. Y si usted busca, el número de la Dalet es el número 4. La que lo representa es el número 4. Y Bab lo representa el número 6. Ahora vamos a utilizar en nuestra cabeza las matemáticas. Por lo tanto, Dalet, que ¿cuál era su número? 4. Más Bab, que era 6. Y otra vez 4 nos da 14. 4 más 6 más 4 nos da 14. El número 14 hace solo una aparición significativa en la Biblia. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, el autor divide la genealogía del Mashiach, de Yeshua, en 3 grupos de 14 generaciones. El segundo de David a Josías, que estaba vivo en el momento en que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y el tercero era de Josías a José. Creemos que fue, ¿quién fue José? Exacto, de Yeshua. Así, dígalo con seguridad, Yeshua. ¿Listo? Entonces, vemos que en esta genealogía de David a Josías pasaron 14 generaciones. O sea que Yahweh levantó a Josías para hacer algo nuevo. Era un siervo con un llamado muy importante. Entonces, cada 14 generaciones Yahweh levanta a un siervo, ¿para qué? ¿Para traer destrucción al pueblo? No, para traer algo nuevo. Y eso era el propósito de David, de Josías, ¿sí? Entonces, ya viendo el significado del 14, que es un número tan importante, ¿sí? Ya haciendo cuentas, nos da que es un número que solamente se menciona en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Mashiach. Ahora vamos a ver de dónde vino el rey Josías. ¿Cuál fue la genealogía? ¿Cuál fue su padre? ¿Cuál fue su abuelo? ¿Su tatarabuelo? ¿Sus hijos? ¿Será que él tuvo hijos? ¿Su esposa? ¿Será que se menciona también? Vamos a ver. La genealogía del rey Josías. Josías era el hijo del rey Amón y Gedida. Gedida era su madre. La hija de Adadías y de Adadías de Boscat. ¿Sí? Gedida era la hija de Adadías de Boscat. El abuelo de Josías, de Boscat, eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 22:1. Alguien que busque. ¿Era hijo de? Después. Josías era el hijo del rey Amón y Gedida. La hija Gedida, ¿quién era? La hija de Adadías de Boscat. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 22:1. El primero que lo tenga. Segunda de Reyes 22:1. ¿Qué dice? 1, solo el versículo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de edad de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Exacto. Entonces ahí nos confirma que era, ¿quién era Gedida? La mamá. La mamá de Josías. ¿La hija de quién?
De Adaía. De Adaías de Boscar. ¿Listo? Personaje en la descendencia de Asaf. ¿Y quién era Asaf? ¿Se acuerdan quién era Asaf? Un rey que era una bendición. ¿Ves? Que hizo todo lo malo, que se casó con una bruja, literalmente. ¿No? Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas 9, del 12 al 13. Vamos a hablar de quién, del papá de... Vamos a ver que él era personaje en la descendencia de Asaf, el abuelo de Josías. El abuelo de Josías de Boscar era personaje en la descendencia de Asaf. ¿Qué dice Primera de Crónicas 9, del 12 al 13? Sí, señora. Esther el primero, Obadías el segundo, Elías el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto. ¿Sí estoy leyendo bien? Sí. 9 del 12 al 13. 9. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemi, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Yahweh. Dice que sacerdote mencionado entre los que habitaron en Jerusalén era hijo de Jeroham. Eso lo vemos acá, en Primera de Crónicas 9:12. ¿Quién era el abuelo de Josías? ¿Ustedes se acuerdan? Su abuelo se llamaba Manasés. Su abuelo Manasés fue uno de los reyes causantes del alejamiento de la adoración a Yahweh, adaptado el templo para el culto idolátrico. El bisabuelo de Josías era el rey Ezequías. Entonces nos habla del bisabuelo, del abuelo y del papá, ¿sí? Y vemos que Ezequías también fue un rey perverso, que le traspasó esa iniquidad, lo podemos hablar así, le pasó esa iniquidad ¿a quién? A Manasés. Y Manasés fue uno de los que construyó un templo idolátrico para todos esos dioses, para todo Jerusalén. ¿Y Manasés se lo pasó a quién? ¿Y cómo se llamaba el papá de Josías? Amón. Eso, sí. Y se lo traspasó a Amón. ¿Y será que Amón se lo traspasó a Josías? Para ustedes, ¿cómo se rompería una iniquidad? Una iniquidad tan fuerte, de tanta maldad, una genealogía de tanta maldad, ¿cómo se rompería? Solo a través del padre. El único que podía romperlas es el padre. Claro. ¿Y ellos tenían a Yahweh en sus corazones? No. Entonces no rompieron con la iniquidad en Josías. Por eso Josías tenía que ser libre. Porque si no hubiera hecho lo mismo que los papás, que el abuelo, que todos ellos hubiera hecho lo mismo, si no hubiera sido libre. Entonces dice que el bisabuelo de Josías era Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes más notables de Judá. Gobernó durante 29 años aproximadamente, entre el 715 y el 686 antes del Mashiach. Es conocido no solo por su reinado, sino también por cómo Yahweh prolongó su vida tras una grave enfermedad. Otro reformador, él era un reformador, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que él prolongó su vida tras una grave enfermedad? El rey Ezequiel lo podemos ver en el reinado de Isaías, ¿sí? Fue uno de los que perteneció y estuvo en medio de ese tiempo. Josías, 16º rey de Judá, por el periodo de 640 al 609 antes del Mashiach, coronado por el pueblo a la edad de 8 años. Fue coronado por el mismo pueblo, ¿sí? Después de que su padre Amón fue asesinado. Los relatos de los libros de Reyes y de Crónicas concuerdan en señalar a Josías como el rey más recto de los reyes de Judá. ¿Y cómo fue asesinado el rey Amón? En la escritura dice que sus mismos sirvientes
lo envenenaron y por eso murió. Y por eso reinó solamente 2 años, ¿sí? En Jerusalén. ¿Y por qué murió? ¿Será que eso también fue propósito de Dios? ¿Que ese rey muriera? Tenía que cortar esto. Tenía que cortar. Porque imagínense si hubiera él reinado mucho más tiempo y su hijo iba creciendo cada vez más y hubiera sido también perverso, ¿cierto? Entonces todo fue plan de Yahweh. Él tenía que cortar a ese rey ya, porque ya estaba llevando la maldad de Jerusalén a un nivel mucho mayor y tenía que levantar a Josías ya. Por eso lo levantó a los 8 años. Por eso vamos a esperar hasta que cumpla 18, ¿no? A los 8 años ya. Vamos a ver algo muy importante, y es que después de que Josías fue libre y sanado, se le reveló el rollo. ¿Ustedes creen que si una persona no es libre y es sana su alma, se le puede revelar la palabra? Tal vez se le puede revelar y Dios se la puede mostrar, pero no la va a entender. Y si Josías hubiera estado todavía ahí encadenado y todavía con iniquidades, el padre le muestra la palabra y él, bueno, un libro, va a guardarlo. Yo voy a hacer lo que mi propio conocimiento me indica. Pero no fue así. Cuando ya fue libre y sano, se le reveló, el rollo, la palabra, la Torá. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, 34 del 9 al 17. Segunda de Crónicas 34 del 9 al 17, y se los voy a leer en la versión Kadosh, que nos amplía un poco más el conocimiento, mucho más la visión. Dice, ellos fueron a Gilquillá, en su escritura que dice, ellos fueron aquí. ¿Sí estamos ahí? Hilcías, ¿sí? Ahí dice Hilcías y acá dice Gilquillá, es lo mismo. ¿Y quién era él? El sumo sacerdote. Y ya pues aprendemos quién eran los sumos sacerdotes en la enseñanza leví, ¿cierto? El Cohen Gadol. Y le entregaron a él el dinero que había sido traído a la casa de Elohim, cual los levitas que guardaban las puertas habían recogido de Manasés, de Efraín, los príncipes y de todos los que habían quedado en Israel, y los hijos de Yahudá y de Benjamín, los hijos de Judá y de Benjamín, y los habitantes de Jerusalén. Ellos se lo dieron en las manos a los trabajadores que habían sido nombrados en la casa de Yahweh para reparar y fortalecer la casa. Dice el 11, ellos se lo dieron a los carpinteros y a los constructores para comprar piedras trabajadas, madera para las vigas de travesaños y las vigas del techo, cuales los reyes de Judá habían destruido. Los mismos reyes habían destruido el templo que Yahweh mandó a construir, imagínense. Entonces, cuando ya el templo, como lo vemos antes, el templo era destruido, Yahweh ya no habitaba en medio de esa región, en medio de esa ciudad, en medio de Jerusalén, Yahweh no habitaba. Y por eso era orden de que volvieran a reconstruir el templo. Dice el 12, los hombres hicieron el trabajo fielmente, sus supervisores eran Yahat, Obediah, levitas de los hijos de Meradí, también Serayah y Meshulam de los hijos de Keatí, para dirigir, y otros levitas que entendían cómo tocar los instrumentos musicales. Y supervisores estaban sobre los que llevaban las cargas y a todos los que hacían cualquier tipo de trabajo. Y también había levitas que eran escribas, jueces y porteros. Pues los levitas se repartieron todo el trabajo, ¿cierto? Eran los que construían, eran los escribas, eran los jueces, los porteros. Mientras sacaban el dinero que había sido traído, y quiero que le presten mucha atención al versículo 14, dice, mientras sacaban el dinero que había sido traído a la casa de Yahweh, Hilquillá o Hilcías, el Cohen, el sacerdote, encontró el rollo de la Torá, dado por la mano de Moshe. Imagínense, mientras que estaba haciendo ¿qué?
Mientras Hilcías estaba quitando los escombros, estaba limpiando, encontró por allá un rollo, un papel que hablaba sobre la Torá, era el rollo de la Torá, el rollo de la escritura. Hilcías dijo a Safán, el escriba, Safán era el escriba de Josías: he encontrado un rollo de la Torá en la casa de Yahweh. Hilcías dio el rollo a Safán. Safán, el escriba, trajo el rollo al rey, trajo el rollo a Josías. Volviéndose al rey, y le dio este reporte: tus sirvientes están haciendo todo lo que les ordenaste hacer. Ellos han derramado el dinero encontrado en la casa de Yahweh y lo han entregado a las manos de los supervisores y a las manos de los trabajadores. Entonces vemos que por allá, debajo de piedras, se ha encontrado en el rollo. Pero Hilcías sabía que era ese papel. ¿Ustedes creen que él sabía que era ese rollo? Vamos a mirar. Vamos a ver quién era Hilcías, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Hilcías, sumo sacerdote, durante el reinado de Josías, ayudó al rey en su reforma religiosa y encontró el libro de la ley en el templo mientras reparaban el edificio. ¿Quién era Hilcías? Hilcías era el asistente de Esdras. ¿Y qué pasó con Esdras? ¿Qué hizo Esdras? Él proclamó la escritura a todo el pueblo. Hilcías también era sumo sacerdote en la época de Esdras. Entonces él sí sabía qué era ese rollo. Él ya había leído el rollo de la palabra, ¿sí? Por eso él se lo mandó de una vez a Safán. Asistente de Esdras, cuando leyó la ley a las personas, eso lo podemos ver en Nehemías 8:4. Vamos a ir a Nehemías 8:4. Y se los voy a leer. Nehemías 8:4 y dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Semán, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Entonces dice que él estaba al lado, ¿qué? Derecho. Estaba al lado derecho de Esdras, ¿sí? Entonces él sí conocía que era el rollo, porque él también escuchó. Vemos que él era padre de Seraías, eso lo vemos en Nehemías 11:11. Vamos a ir a Nehemías 11:11. Y dice así: y Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era supervisor del templo de Yahweh. Entonces ahí vemos que Hilcías era padre de ¿quién? Sí, Hilcías era el papá de Seraías, de Seraías. Dice que él también no era cualquier sumo sacerdote. Él era jefe de los sacerdotes que regresó de Babilonia con Zorobabel. Eso lo podemos ver en Nehemías 12:7. Y Nehemías 12:7 dice así: Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías, estos eran los jefes de los sacerdotes y sus colaboradores en los días de Jesuá. Entonces vemos que él era ¿qué? Un jefe. No era entonces cualquier sacerdote, era un jefe de los sacerdotes que regresaban de Babilonia con Zorobabel. También fue el fundador de una familia de sacerdotes en los tiempos de Joacim, ¿sí? Entonces, él no solo fue jefe, sino que también fundó una familia de ¿qué? De sacerdotes. Lo que decía en el rollo de la ley, ¿ustedes sí creen que apenas, o ustedes sí creen que decía el rollo de la palabra? Dice que la que fue entregada a Moshe, esa fue la misma, ese fue el mismo rollo. ¿Qué será que habrá dicho ese rollo? ¿O qué decía ese rollo?
los mandamientos, las instrucciones. Y eso era lo que el Padre quería llegarle al pueblo, los mandamientos. Porque si no tienen claros los mandamientos, pues no van a entender toda la Biblia, ¿cierto? Y no estaban obedeciendo ninguno de esos mandamientos. Lo que decía en el rollo de la ley eran los 10 mandamientos. Y dice que Josías rasgó sus vestiduras. Al rasgar la ropa, que sí tenía un significado especial el rasgar la ropa. El rasgar la ropa indicaba una emoción muy fuerte, como la pena y el pesar. El rey quedó consternado cuando escuchó la palabra de Yahweh directamente por primera vez, porque él y su pueblo se habían alejado tanto de los mandamientos de Dios. Y Josías tuvo un confrontamiento con la escritura. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un confrontamiento con la palabra? Duele. Cuando usted ya entiende, duele, ¿sí? Porque me dice tanto tiempo que hemos reinado en Jerusalén, mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo, y tanto tiempo y alejarnos tanto de los mandamientos, sin escuchar la voz del Padre. Por eso él rasgó sus vestiduras. Y como él ya había sido libre, pues lo pude entender. Segunda de Crónicas 34, del 20 al 21. Y dice así: le ordenó a Hilcías ya sabemos quién era, y a Caiam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán el escriba, y a Asaías, siervo del rey, y consultar a Yahweh por mí, y por el resto de Israel, y de Judá acerca de las palabras del libro que se habían hallado, porque grande es la ira de Yahweh que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Yahweh, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Y por qué digo que esta palabra va más que todo para los jóvenes? Porque acá dice algo muy importante, dice, por cuanto nuestros padres, ¿sí? Él no estaba hablando solamente de los papás de él, ¿sí? Y de los abuelos de él, sino de los padres de Hilcías, de Icam, de Safán, de Abdón, de todos los que estaban acompañando al rey. Y todos ellos eran jóvenes. Todos ellos eran jóvenes que necesitaban hacer una reforma en Israel, ¿sí? En Jerusalén. Entonces, Josías no estaba solo. Josías tenía un grupo de jóvenes y les dijo, bueno, nuestros papás y nuestros padres no escucharon la voz de Dios. Llevan mucho tiempo sin obedecer a todo lo que está escrito en este libro. Y dice que Yahweh estaba tranquilo por eso. Dice, la ira de Yahweh es tan fuerte. Y cuando vemos la ira de Yahweh, no es cualquier cosa. Entonces Yahweh estaba dispuesto a destruir Jerusalén. Pero como Yahweh vio el corazón de Josías, que Josías hizo caso a las órdenes que le envió, que leyó las escrituras, dice el Padre, le dice a Josías, yo no voy a enviar ira hasta tu pueblo hasta que tú termines tu reinado. Cuando tú termines tu reinado, ahí sí voy a enviar ira. Ahí sí voy a enviar mi juicio. Imagínense un juicio de Yahweh. Sí, dice que simplemente cuando nosotros escuchamos un trueno es muy fuerte, creo que uno como que lo asusta, ¿sí? Dice que así es la voz de Yahweh. Imagínense un juicio. Entonces, por todos los pecados que había hecho el pueblo de Jerusalén en medio de ese tiempo, pero tuvo tanta misericordia con esos jóvenes, con esos levitas, con Josías, que dijo, no te enviaré juicio, porque yo he visto tu corazón. Entonces podemos ver que el regreso de la palabra de Dios lo que trae es que una renovación. Cuando el Padre se revela por medio de la escritura, el Padre trae renovación a todo el pueblo. Ninguna otra cosa lo puede hacer. ¿Por qué? Ahora hágase una pregunta usted mismo. ¿Por qué en nuestros días no experimentamos una renovación de tanto alcance como esto? Porque en nuestros días ya no experimentamos esa renovación y el poder de la palabra que tiene para un pueblo. Precisamente por eso. Porque muchas veces esta Biblia permanece en la casa cerrada, por allá en un cajón, ¿sí? Que está llena de polvo, sí, está llena de tierra y uno, y ese libro aquí, ¿sí? Y por eso es que la palabra del Eterno no puede actuar con gran poder, ¿sí?
Entonces, por la sencilla razón de que la palabra de Dios ha sido descuidada. Solamente se quedan los mensajes de que Dios es amor, y Dios es amor. Pero esta escritura y toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis tiene tantos tesoros, y el Padre está dispuesto a entregárnoslos a nosotros, esos tesoros, ¿sí? El Padre no le niega la Torá a nadie. Solamente es disposición de nuestro corazón el hacerlo, porque si no está en nuestra disposición, el Padre es un caballero, ¿sí? Él no entra donde no lo dejan entrar. Pero si usted anhela, y ese es el deseo de su corazón, conocer las Escrituras de una manera que Yahweh se le revele, ahí está. Y eso es lo que quiso hacer Josías. Hemos tratado de implicarnos en muchas actividades y tratando de aplicar una gran variedad de métodos, pero una auténtica renovación no se produce de esa manera. Una renovación no se produce con títulos, no se produce estudiando ahí por allá con maestros de judíos, no sé qué, no se produce por eso. Una auténtica renovación no se produce de esa manera. Quizás nos ha faltado una confrontación directa con la palabra de Dios. Solamente llega cuando el Espíritu de Yahweh está y llega de una manera soberana. Cuando el pueblo de Dios regresa a la palabra de Yahweh y escucha lo que el Eterno tiene que decir. Ahí llega la palabra y ahí es donde el Padre dice, este pueblo ya está listo. Le voy a revelar mi palabra. Y Yahweh vio que el pueblo ya estaba listo, que Josías ya estaba listo para recibir la escritura. Y cuando un líder de una iglesia, cuando un pastor de una quejila recibe dirección, se la imparte a todo un pueblo. Y eso causa en todo el pueblo algo sobrenatural. Y eso es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Eso es lo que se ha venido olvidando, la palabra de Dios. Esa palabra que es tan importante, la que nos dirige, la que nos dice qué hacer. Y el rey, conmovido por el impacto recibido, quiso saber lo que Dios iba a hacer. Ya la confrontación con la escritura ya se había hecho. Él rasgó sus vestiduras, ¿sí? Dice que le entró un gran dolor. Y ahora ya que él conoció, ahora quería saber lo que Yahweh iba a hacer. Bueno, ahora Yahweh, ¿qué va a traer a este pueblo? ¿O cuál es la dirección que quiere Yahweh que yo haga? Nosotros conocemos a Josías porque él derribó ¿qué? Altares, ¿sí? Dioses. Y me dice, no, pues coger y derribar eso, mandar a derribar, eso es fácil. Pero imagínense la cantidad de demonios que estaban en ese lugar. En cada ídolo, en cada altar, habían demonios, ¿sí? Y esos demonios impartían ¿a quién? Al pueblo. Entonces no era cualquier cosa. No era, vaya, coja y derriba eso, que eso es rapidito que se hace. Y listo. Entonces aquí vemos que la mente de Josías fue renovada. La mente de Josías ya fue quitado toda su venda de sus ojos que le habían inculcado su papá, su abuelo, y ahora la mente de Josías fue renovada. Y se le fue revelada la palabra de Yahweh, sus mandamientos que lo guiaban a hacer y qué no hacer. ¿Y ustedes cuál mandamiento cree que fue el primero que cumplió Josías? No tendrás dioses ajenos aparte de mí, porque yo soy un Elohim ¿qué? Celoso, ¿sí? Que yo no acepto y no le doy lugar a nadie más. Y ese fue el primer mandamiento que cumplió Josías en Jerusalén. Vamos a ir a Éxodo 20, del 3 al 6. Y era el que leíamos hoy por la mañana. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo, de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Y dice que el Padre castiga, ¿hasta dónde? No solo al que incumplió, sino a la tercera y cuarta generación. Y desde Ezequías a Josías, ¿cuántas generaciones pasan? 4. Pasaron 4. Entonces sí alcanzaba a coger el castigo hasta Josías.
Pero el padre tuvo tanta misericordia de él que dijo, no, yo no te voy a enviar castigo a ti. Pero si viendo, dice el 6, pero si viendo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis votos. ¿Ustedes creen que los hijos de Josías hicieron lo recto delante de Dios? Si él estaba cumpliendo este mandamiento. Y todo lo que hizo Josías. ¿Será que sí? Vamos a ver. Por causa de todo lo que se vivía en el ambiente espiritual de ese territorio, todos los dioses, eso fue lo que Josías empezó a poner por obra. Ese era el primer trabajo de Josías. ¿Qué hizo primero? Derrumbó ídolos. Después de que se le fue revelada la palabra de Yahweh y todo lo que se debía y no se debía hacer, ahora fue la decisión de Josías de derribar altares e ídolos que llevaban durante mucho tiempo en el pueblo arraigado. Es como cuando usted coge una costumbre, un ejemplo. Cuando usted le dan un horario de trabajo, usted le dice, a esta hora usted tiene que llegar y a esta hora sale. Después de hacerlo durante un mes, usted ya se vuelve costumbre y ya vuelve parte de su vida diaria, ¿cierto? Usted ya sabe que todos los días tiene que llegar a esa hora y salir a esa hora. Así pasó con ellos. Esos ídolos se arraigaron tanto a ellos que era todos los días adorando un Dios. Y no lo hacían de cualquier manera. Vemos en Gálatas el primer versículo, la primera cita bíblica que leíamos, era que ellos también hacían orgías. Adorando a los dioses, así era su forma hermosa de adorar a los dioses, ¿sí? Así creían que ya tenían bendición, prosperidad. Entonces vamos a ver más adelante los dioses que se movían en ese lugar. Vamos a ir a Segunda de Reyes 23 y se los voy a leer en esta versión. Y ahí fue donde empezó Josías a hacerlo. Entonces el rey llamó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron con él. El rey subió a la casa de Yahweh con todos los hombres de Judá, todos aquellos que vivían en Jerusalén, los Cohanim, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, ambos pequeños y grandes, y él leyó al oído de todo lo escrito en el rollo del pacto, que había sido encontrado en la casa de Yahweh. Él se quedó solamente con la Biblia, con el rollo, para él solo. Dijo, que se pierda el pueblo, pero yo me salvo. Él tenía que estar a cargo de todo un pueblo. Por eso él dijo y se reunió. Y reunió a todos los ancianos, a los pequeños, a los grandes. No podía faltar nadie. Y les leyó el pacto, el rollo. Dice el versículo 3. Y el rey se paró al lado de un pilar. Hizo un pacto en la presencia de Yahweh. ¿Usted sabe qué es hacer un pacto a Dios? Es hacerle un voto, una promesa. Y más a Dios que no la puede romper. Si usted le promete algo a Dios, usted lo tiene que cumplir. Porque si no viene, maldición, juicio. Pues el padre dice, mejor que ese callado y no me diga nada, entonces si no lo va a cumplir. Pero acá Josías tenía la convicción de que lo iba a cumplir. No solo él, sino también su pueblo. En la presencia de Yahweh, de caminar siguiendo a Yahweh, observando sus misbot, sus mandamientos, testimonios y ordenanzas de todo corazón, y con toda su alma, para así confirmar las palabras del pacto escritas en el rollo. Todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo aceptó lo que Josías les estaba leyendo. Entonces Josías tenía claro de lo que ya iba a hacer, de lo que ya iba a cumplir a Dios. Entonces el rey ordenó a Hilcías, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, a los Cohanim de la segunda orden, a los guardas de las puertas, remover del templo de Yahweh todos los artículos que habían sido hechos para Baal, el primer dios, Baal. ¿Y de dónde lo sacaron? Del templo. Del templo de Yahweh. Es como si en una casa específicamente para Yahweh usted empezara a poner altares e ídolos. Entonces, hasta ese punto de sí mismo llegó el pueblo. Para Acera, la segunda diosa, primero Baal, después Acera, y para el ejército completo del cielo. Entonces, para el ejército completo del cielo, ellos también adoraban las constelaciones. Y ahí es donde vemos el ocultismo. Ellos adoraban el sol, la luna, todo. Y él los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Kidrón, y llevaron sus cenizas a Bet-el. Él quemó a los Cohanim idólatras que los reyes de Judá habían ordenado.
Él quemó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían ordenado, y aquellos que quemaron incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los lugares alrededor de Jerusalén. Entonces no solamente eran ídolos físicos así, ídolos de madera o de lo que construyeran, sino también personas. No podía quedar nada de lo que ellos habían hecho. Y aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna, a Mazalot. ¿Qué es Mazalot? Mazalot son las constelaciones o los 12 signos del zodiaco. Aquí están los signos del zodiaco. Eso en esta versión dice Mazalot, y eso es las constelaciones y los 12 signos del zodiaco. Y a todo el ejército del cielo. Él tomó a Sera, a la diosa Sera, de la casa de Yahweh, y lo llevó a Badí Kidrón, fuera de Jerusalén, y lo quemó en Badí Kidrón, machacó las cenizas en polvo y lo tiró al polvo en el campo de sepultura de la gente común. Dice el 7, él destruyó las casas de los cultos de prostitutas. Y ahí es donde vemos que ellos hacían las orgías, la inmoralidad sexual. Y ese era un Dios que se movía tan fuerte en esa tierra. Entonces, dice que derribó las casas de los cultos de las prostitutas, que eran sodomitas, que estaban en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían tiendas para cera, en la misma casa de Dios. No tenían respeto, ¿no? Ni por ellas mismas tenían respeto, porque cualquiera que llegaba ahí se acostaba con ella y ese era un sacrificio para Dios, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde había llegado la maldad del pueblo? Y hasta dónde llegó el amor de Dios para no consumirlos a todos, ¿sí? Así como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Hasta ese momento estaba el pueblo, pero el Padre tuvo mucha compasión y fue por el corazón de José, por uno solo. Dice el 8, él removió a los Coanim de las ciudades de Judá. Entonces desde Jeba hasta Beersheba profanó los lugares altos donde los Coanim habían estado quemando incienso. También destruyó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Yahoshua, el gobernador de la ciudad, y a la izquierda, según uno entra a la ciudad. O sea, las puertas habían ídolos. El primer dios que derribaron en el templo, ¿cuál fue? Baal. Y ese es el Dios que más escuchamos en la Biblia, que más está aferrado a ese pueblo. ¿Y por qué será? Baal era el nombre del Dios supremo, adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Desde Jueces está ese Dios Baal. Y vamos a ir a Jueces 3:7. ¿Qué dice Jueces 3:7? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo entre los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Elohim, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces, desde ese momento, ese pueblo empezó a adorar a Baal. Dice que se expandió en Israel durante el reinado de Acab, de ese rey malvado. ¿Y recuerdan cómo se llamaba la esposa de Acab? Y ella era la que inducía a Acab a hacer lo malo. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 16, del 31 al 33. Y dice así: y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija de rey Ed-Baal. El rey se llamaba Ed-Baal, el papá de Jezabel se llamaba Ed-Baal. Dios mío. Dice acá, como si fuera poco. No solo quiso seguir las costumbres de Jeroboam, sino que también quiso casarse con Jezabel, de los sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria,
Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo de Yahweh, ¿sí? No solamente, él ya sabía que Yahweh estaba enojado con él. Y es como si hubiera dicho, vamos a ponerlo más bravo. Y desafió a Dios, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue uno de los que más se enojó y desató la ira con Yahweh. Entonces, y también afectó a Judá, ¿sí? No solo se quedó ahí, sino que también afectó a Judá. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 28, 1, 2. La palabra Baal significa Señor. El plural es Baales. En general, Baal era un dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Por eso le adoraban. Dijo, vamos a ser fructíferos, vamos a adorar a Baal. Diferentes regiones adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente aceptable. Eso también lo podemos ver que eran unas costumbres de los egipcios, ¿sí? Y eso fue también lo que se inculcó en el pueblo de Israel. Entonces, viendo que ya, ¿cuál era el significado de Baal? Señor. ¿Y el qué hacía? Lo que supuestamente traía al pueblo de Israel. Fertilidad. Y no solo en los hijos, ¿sí? En las cosechas también. Entonces, el segundo dios que mandó a derribar Josías fue la diosa Acera. Acera, su significado bíblico, deriva de la raíz hebrea Aserá. Acera era considerada la diosa fenicia y cananera, muchas veces llamada la esposa de la entidad mayor a quienes daban el nombre de él, que se traduce literalmente como madre de todos los dioses. Se consideraba que esta entidad estaba ligada a la fertilidad de la tierra, así como de la vegetación. ¿Y usted conoce a la Virgen María? Sí, todos acá conocemos a la Virgen María. Pues ella, los dioses no solamente se quedaron allá, acá en la Biblia, los dioses siguen acá. Y Acera es considerada como la Virgen María en estos tiempos. Imagínense cuánta gente adora a ese ídolo, aún todavía, ¿sí? Astarte es una diosa cananea a la que a menudo se le considera la esposa de Baal. Por eso dice que era la madre de todos los dioses. Es la misma. Es la misma, sí. Acera y Astarte también. Es la misma. Solamente que le cambian el nombre, ¿sí? En muchas religiones le cambian el nombre, pero es la misma. Y póngale cuidado a esto, suele estar representada como una mujer desnuda, con órganos sexuales toscamente exagerados. Imagínense. Solamente que ahorita la cubrieron un poquito, ¿no? Pero es la misma diosa, es lo mismo. Y en ese tiempo era así, era representada así. Entonces imagínense uno adorar eso. ¿Y cómo lo adoraban? No era cualquier cosa. La oración a esta diosa estaba muy difundida entre los diversos pueblos de la antigüedad, y el nombre Astoret, que es la misma Acera, en sus diferentes formas llegó a ser común, normal, ¿sí? Entre los semitas orientales era Istar. Los semitas lo consideraban Istar, equivalente a la diosa del cielo sumeria. Sus funciones primitivas serían las diosas de la vida vegetal y animal, y por su relación con la fecundidad y la maternidad, fue considerada también como la diosa del amor. Entonces, tanto en el aspecto familiar como en el sensual y voluptuoso, también se movía. De ahí el que fuera la patrona de la prostitución sagrada. Entonces, por eso llegamos y hasta allá llega el ocultismo, y hasta allá llega todas esas orgías que hacían en esas casas que estaban dentro del templo, ¿sí? Allá estaban esas diosas y allá estaban las mujeres. Dice que ella era la patrona de la prostitución sagrada, ejercida por hombres y mujeres en los templos. Todo lo que se movía allá, ¿no? Muy fuerte, no era cualquier diosa. Esa es una de las diosas más fuertes en toda la Biblia. Representaba el culto a la madre naturaleza. No sé si he escuchado a esas personas que dicen la madre naturaleza es la que nos da que las frutas, que todo este paisaje, la madre naturaleza. Los indígenas.
Todo eso viene de esa diosa. Y uno dice, ahí tan bonita la madre naturaleza. Entonces, a la vida y a la fertilidad, así como a la exaltación del amor y a los placeres carnales. Por decirlo así, las mujeres que estaban en el templo, lo que querían era que hacer caer a los hombres, y esa era su ofrenda a Acera. Esa era la diosa Acera de las mujeres. Esa era la diosa de las mujeres. Con el tiempo se tornó una diosa de la guerra y recibía cultos sanguinarios de sus devotos. Se le solía representar desnuda o apenas cubierta con velos, de pie sobre un león. Imagínense esos dioses que se hacían allá. En la Biblia hebrea, a menudo se le representa como el complemento femenino del dios Baal. Como su culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. Allá iban los dos. El culto a esta diosa, por ser de la fertilidad, siempre fue causa de la prostitución sagrada. Por si acaso, no quiero decir que es la reina de las prostitutas, ya que en aquellos días la sexualidad era usada para llegar a la deidad. Esto había sido una forma antiquísima de la religión. Recordemos que en estos tiempos recordemos que son tiempos de matriarcado, de feminismo, que eso la gente, que las mujeres podemos, y no, nosotros somos mujeres virtuosas, claro, pero ya los llevaron a otro nivel, a otro extremo, y que se hereda el trono a través de la madre o la hermana, por lo que fue frecuente que el rey viudo se casara con la hija o el hermano con la hermana. Hasta ese punto llegaron. Que no importaba que se case con el hermano, no. Y todas esos tipos de orgías que se permitían en Jerusalén. En toda Asia Menor, y por lo tanto también en Chipre, todas las mujeres caseradas estaban obligadas a prostituirse con extranjeros en los santuarios de la diosa, fuese de militar en Babilonia. En todo Babilonia tenían sitios en donde las mujeres estaban obligadas a prostituirse. ¿Y ese era culto para quién? Para Acera. Dice también que se dedicaban a la diosa el estipendio de la santificada prostitución, con lo que ya no se necesitaría más rentas, ya que todos estos santuarios estaban siempre repletos de mujeres, que según ley amorrea, debían situarse a su puerta 7 días para fornicar. ¿Y fornicar es un pecado? Sí. Entonces iban uno tras otro, hasta ese punto estaba el pueblo. Y otra de las cosas donde podemos ver a la diosa Acera, vemos que toda la parte de sexual, ¿sí? También en esos tiempos la podemos ver como el homosexualismo o el lesbianismo. Y todo eso, más que todo, toca a los jóvenes. Por eso es que el Padre es tan claro y lo dice tan explícito, porque Yahweh no quiere que caigamos en esas mismas cosas, ¿sí? No lo podemos hacer igualmente como lo hacían ellos, pero de las maneras más sutiles el mundo se mete a los jóvenes de una manera tan poderosa, y jóvenes sin identidad, ¿sí? Que en cualquier momento uno no sabe si es hombre o mujer, ¿no? ¿Sí? Y para los padres es normal, déjelo ser libre, que así está bien. La idea es que exprese su libertad. ¿Yo cómo lo voy a obligar así en alguien que no quiere ser? Como dijo Barbie, tú puedes lo que quieres ser. Imagínense. Dios. Entonces, todo eso Yahweh y todo eso el Eterno nos lo recalca. Nos dice, mira hasta dónde ha llegado. Y los dioses no solo se quedaron allá, los dioses están acá también, ¿sí? Entonces solamente que ahora lo cubren un poquito más, ¿sí? Ahora no, pero es que esto es bonito. Esta es la moda hoy en día, ¿no? Y por estar a la moda los jóvenes, pues dicen, pues sí, vamos a asimilarnos. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, se asimiló con estos dioses. Y esta fue la diosa Acera. Entonces era cualquier cosa que Josías iba a derribar, ¿no? Y más como se los venía diciendo antes, ellos estaban arraigados, aferrados, que no lo querían soltar. Y eso no fue un día para otro.
Eso duró tiempo para que el pueblo pudiera soltar todos esos ídolos. El otro dios, es el último que vamos a hablar en medio de este tiempo, y es Moloch. ¿Usted ha escuchado el dios Moloch en la Biblia? No, algo mucho más fuerte. Y vamos a ver qué era Moloch. Sí, señora. Es el nombre de un dios pagano, en especial de los amonitas y sus reinadas, a quien se le adoraban con orgías horripilantes en las cuales se sacrificaban niños. ¿No? Imagínense. Y como les dije, los dioses todavía están en medio de estos tiempos aún con nosotros. En ese tiempo, ¿usted cómo podía asimilar eso? Que sacrificaban niños. Allá lo hacían literalmente. Sí, acá también lo hacían literalmente. Pero allá lo hacían, llevaban a sus hijos, a sus propios hijos, los mataban y se los sacrificaban a Moloch. Y eso era su ofrenda. Entonces, por lo menos en algunos sitios la imagen del dios era calentada. Los cuerpos de los infantes, de los niños que acababan de ser muertos, se colocaban en sus brazos. Y ahorita, ¿cómo lo podemos asimilar? ¿O cómo ese dios Moloch está en estos días? En el aborto. Entonces, ahí es donde también vemos a la diosa Cera y las mujeres. No, que es que yo puedo decir qué hago con mi cuerpo. ¿Sí? Es mi cuerpo y es mi decisión. ¿Y será que fue Dios así como lo estipuló? Los hijos son ¿qué? Una bendición. Y muchas mujeres que desean tener hijos y no lo pueden hacer. Otras como que sí tienen hijos, pero los quieren matar. Y están siendo ¿qué? Sacrificio a Moloch. Y uno dice, no, pero eso ya es normal hoy en día. ¿No sé si usted escuchó la noticia esa que sacaron de que ya las niñas de 14 años, si están embarazadas, pueden abortar, aún así sus padres no las dejan? Lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, eso hacía el dios Moloch. Eso fue el dios Moloch, y aún lo que podemos ver. Él también quitó a los sacerdotes idólatras. Las reformas de Josías no solo removieron los objetos pecaminosos, sino también a las personas pecaminosas que promovieron y permitieron esos objetos pecaminosos. Los ídolos que llenaron el templo no llegaron ahí ni se quedaron ahí por sí mismos, ¿sí? Porque un ídolo puede caminar. No, fueron personas que llevaron ídolos a ese lugar. Hubo sacerdotes idólatras que fueron responsables por esas prácticas pecaminosas. Hasta ahí llegó, y eso era lo que estaba en Jerusalén. Eso era lo que estaba en Jerusalén. Vamos a ver ahora las reformas, porque vemos que Josías fue también un reformador. Las reformas de Josías, ¿qué fue lo primero? Sacar del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Celdón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué otra cosa hizo? Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaron incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Qué otra cosa hizo Josías? Sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle de Celdón, y la quemó en el valle de Celdón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Qué más hizo? Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Cera. Otra cosa que él hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda y a la puerta derecha. También profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Idom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Eso fue lo que Josías también quitó, que ningún padre quisiera aún sacrificar a su hijo para Moloch. Porque cuando sacrificaba a Moloch, ¿será que ustedes creen que esos niños se salvaban? Eran niños
tiene conciencia desde los 5 años. Ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese tiempo, ellos como eran pequeños, ellos no sabían. Ellos no tenían la culpa de lo que sus padres estaban haciendo. Así como una mamá que tiene un niño y lo quiere abortar, el niño no tiene la culpa, ¿cierto? No tiene la culpa de estar en su vientre, ¿no? Y de todo lo que ella quiere hacer. Los que sí eran y no tenían salvación eran los padres, porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo, pero los niños sí tenían salvación. Los niños sí se salvaban, porque ellos eran inocentes. Ellos no tenían conciencia. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eran almas inocentes y por eso Yahweh tuvo compasión de ellos. Así fueran sacrificadas a Moloch. Los que no tenían salvación eran sus padres. ¿Qué era el valle de Hinnom? Valle al sur de Jerusalén. En este valle los israelitas sacrificaron a sus hijos ante Moloch en los días de Acaz y de Manasés. ¿Quién era Manasés? El abuelo de Josías. Entonces eso lo podemos ver en 2 de Reyes 16:3, en 2 de Reyes 21:6, en 2 de Crónicas 28:3 y en 2 de Crónicas 33:6, si lo quiere leer pues en su casa. ¿Otra vez? 2 de Reyes 16:3, 2 de Reyes 21:6, 2 de Crónicas 28:3 y 2 de Crónicas 33:6. Ahí nos habla pues de todo, de ese valle de Hinnom, ese valle que lleno de pecado. Ahí era donde sacrificaban a los niños. Jeremías, el profeta Jeremías, predijo que esta gran maldad produciría un doloroso castigo para los idólatras y que en el valle, en ese valle, sería conocido como el Valle de la Matanza, como el valle en donde sacrificaban a los niños. Eso lo podemos ver en Jeremías 7:31 al 34. Jeremías 7, del 31 al 34. Jeremías 19:2. Y Jeremías 6, del 32 al 35. Vemos que después de que se derrumbaron los ídolos sigue un paso muy importante. Y algo que hizo Josías, ya que derrumbó ídolos, ya que ya cumplió, iba parte a parte, iba como cumpliendo pasos. ¿Qué hizo Josías? ¿Ustedes se acuerdan lo que celebró Josías? La Pascua o Pesaj. Y vemos que se derrumbaron los ídolos, sigue un paso muy importante y es celebrar las fiestas. Cuando una persona, ya, veámoslo así como nosotros, ¿sí? Cuando nosotros conocemos al Mashiach, ¿qué fue lo primero que hizo en Josías? Sanar, restaurar. Fue libre. Libre. Y después llegó también, y llegó la Torah. A él llegó la Torah. Y después, ¿qué hizo? Derrumbó ídolos. Entonces, nosotros fuimos libres, ¿sí? Llegó la Torah a nosotros, empezamos a derrumbar ídolos. Sea su familia, sea sus hijos, sea su trabajo, su estudio, lo que haga, que tenga por encima y en primer lugar a Dios, eso es un ídolo. Así no sea una imagen. Y después ya era tiempo de que empezara a cumplir fiestas. Bueno, listo, ya empezó a obedecer mandamientos, ahora empiece con las fiestas. Y celebrar las fiestas es reconocer al Mashiach. Vamos a ir a 2 de Crónicas 35. Bueno, no lo vamos a leer por tiempo. Dice, vemos que acá celebraron la Pascua o el Pesaj. Fue una nueva experiencia para esa generación, porque ellos no sabían cómo hacerlo. Y es interesante ver que Josías siguió cuidadosamente el procedimiento establecido en la ley de Yahweh, en la ley dada a Moisés, y esa misma la estaba obedeciendo Josías. Vamos a leer el versículo 16 y 17 de 2 de Crónicas 35. Así que todo el servicio de Yahweh fue preparado el mismo día de observar Pesaj y ofrecer ofrendas quemadas en el altar de Yahweh, conforme a la orden del rey Josías. Los hijos de Israel que estaban presentes observaron Pesaj en ese tiempo y la festividad de Matzah, de panes sin levadura, por 7 días. Ningún Pesaj como ese había sido guardado en Israel. Desde los días de Shemuel, de Samuel el profeta, no se había celebrado una fiesta.
no se había celebrado Pesaj. Imagínense tanto tiempo. Y ninguno de los reyes de Israel observaron el Pesaj tal como Josías lo observó, como los Coanim, los levitas, todo Judá, aquellos de Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. El pueblo ya había sido libre, ahora ya estaba listo para celebrar. El Pesaj era simbólica de la muerte de Yeshua. La nación había recuperado el conocimiento de que se tenía que haber una redención por los pecados. Es que habían aprendido lo concerniente a la Pascua porque habían descubierto la ley del Mashiach. Y fue una gran y memorable ocasión. Y vemos que el relato de Yahweh destacó que nunca se había celebrado en Israel un Pesaj como este, desde la época del profeta Samuel. Y Josías fue el responsable de ese retorno, de que el pueblo retornara a la palabra de Dios. Imagínense el siervo que era Josías. Y acá dice algo muy importante y dice que Pesaj representa una redención de pecados. Y eso era lo que Yahweh ahora iba a empezar a hacer en el pueblo. Voy a redimirlos de sus pecados. Imagínense, Yahweh perdonar tantos pecados de un pueblo, mucho amor. Si nosotros muchas veces no podemos perdonar a alguien porque nos ofendió o porque nos hizo, imagínense Yeshua, Yahweh, ese cordero inmolado, sin mancha. Pesaj significa pasar por alto, que hace referencia cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y pintaron con sangre de un cordero puro y sin mancha los dinteles de la casa, y el ángel de la muerte pasó por alto. Eso significa Pesaj, y por ese momento. ¿Sí se acuerdan las 10 plagas de Egipto? De cuando estaba Moisés y todo eso. La orden que le había dado Yahweh a Moisés era que todos los que aceptaran al Mesías, a Yeshua, tenían que pintar con sangre de cordero los dinteles de su casa. Si no lo hacían, el ángel mataba a quienes, al primogénito, ¿cierto? Pero era cualquier cordero, cualquiera que tenía el ojo tuerto, el que estaba sin pata, eso, más de cualquiera con que esté la carne, eso, sin defecto. Y así fue Yeshua. Él fue un cordero sin defecto, sin mancha, blanco, puro. Y tenía que encontrar uno así. O si no, esa sangre no servía. Y él pasó por alto. En este caso que Yeshua, por su misericordia y amor, pagó el precio por nosotros y perdonó nuestros pecados. Eso mismo lo hizo con Jerusalén. Lo que Yahweh está haciendo en este tiempo es revelarnos su palabra, el rollo, los mandamientos para pasarnos por alto. Para pasarnos por alto estos pasos de Yahweh pasó a Josías, que primero nos hace libres, luego se nos revela el rollo, después empezamos a derribar todos los ídolos y por último comenzamos a celebrar sus fiestas. Empezamos a reconocer al Mashiach. Y a que nosotros como jóvenes, nos ha escogido para poder traer libertad a un sistema que está lleno de maldad, idolatría y pasiones carnales. Esta enseñanza, ¿por qué fue? ¿Será que fue casualidad? Esta enseñanza fue porque Yahweh quiere hacer lo mismo que hizo en Josías en cada uno de nosotros. Nosotros debemos que ser esos siervos escogidos, ya nos escogió, para poder llevar libertad a un sistema. Yahweh trajo esta casa redención, Yahweh trajo esta casa libertad. ¿Sí? Yahweh trajo esta casa reconocer al Mashiach. Ahora es tiempo de nosotros poder traer libertad a un sistema. ¿Y va a ser fácil? No, porque si un joven no tiene identidad de su casa, de Yahweh, no trae libertad a un sistema, sino que se asimila a ese sistema, ¿no? Y fácilmente lo puede hacer. ¿Desde su casa lo puede hacer? Sí. ¿Desde un celular? Sí. ¿Puede pecar? Sí. Sus pasiones carnales salen a relucir, ¿no? Por medio de lo que usted escucha, de lo que usted mira, ¿sí? Y usted dice, no, pero es que nadie me está mirando. Yahweh lo está mirando a usted, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere hacer Yeshua y eso es lo que quiere hacer Yahweh en medio de nosotros. Y quiero que nosotros nos apropiemos del llamado de Josías. Y el propósito de Dios para esta casa, en medio del día de hoy, este sábado, este Kiddush acá, es que Yahweh les va a impartir a ustedes este llamamiento. Si así es su corazón y así su disposición, ¿sí? A nosotros como jóvenes nos quiere impartir ese llamamiento.
Ahora es decisión de nosotros si queremos aceptar ese llamado. ¿No? Ese llamado que Yahweh quiere implantar en usted, que dice, bueno, ya lo implanté, ahora empieza. Usted ya fue libre, ¿no? Ya redimió sus pecados, ahora traiga libertad afuera. El rey Josías fue pues un gran reformador, audaz y valiente. Tuvo el valor de ocuparse de la purificación espiritual, eliminando las imágenes de acera, la diosa cananea, considerada como la madre de los dioses, los santuarios construidos en lugares altos, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Y como reflexión, ¿ustedes sí saben qué es un avivamiento? ¿O qué tiene como concepto de avivamiento? Avivamiento es cuando se nos revela la palabra y se pone por obra. Ahí viene el avivamiento en el pueblo. Creo que teníamos un concepto diferente antes, que era de pronto gozo, cantar, brincar. El mover en sí del Espíritu Santo. A eso nos han enseñado que es un avivamiento. El avivamiento tal vez nos han enseñado también que son multitudes. Que para un avivamiento se necesita mucha gente. Porque si no hay mucha gente, no es un avivamiento. Y así como lo dicen ustedes. Si todo el mundo no salta, no es un avivamiento. Pero ahora lo que el Padre nos quiere enseñar es que el avivamiento que hizo Josías, Esdras y Nehemías, que fueron seguidos, ¿sí? El avivamiento no es como nos hacían creer que solo se trataba de multitudes. El verdadero avivamiento es cuando una persona se levanta a proclamar la verdad. Ese es el avivamiento. Josías empezó solo, empezó su ministerio solo. Nosotros vamos a empezar el ministerio solos, ¿sí? Y el Padre nos llamó, no sé cómo va a ser, ¿sí? Usted tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y eso es más que suficiente, ¿no? Pero usted dice, bueno, Padre, empecé en un lugar, me hice un lugar, está solo, no hay nadie, tal vez solo está mi familia. ¿Cómo voy a hacer un avivamiento así? Y Josías empezó a hacer un avivamiento así, ¿no? Empezó solo, hasta que todo el pueblo llegó a hacer un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Una persona que se levanta a proclamar la verdad. Y eso es lo que el Padre quiere hacernos entender en medio de esta noche. ¿Usted quiere hacer un verdadero avivamiento? Pues si así usted lo quiere, usted tiene que levantarse a proclamar la verdad. ¿Usted cree que José no tenía miedo? Claro, era un humano, era un ser humano. Tenía miedo, tenía muchos temores, muchas inseguridades de decir, Señor, ¿será que sí me van a escuchar? ¿Sí? ¿Será que sí me van a ver como una autoridad, yo tan pequeño? ¿Sí? O como lo hizo con Moisés, Padre, yo no sé hablar. Y muchas veces lo tienen como en conocimiento de que dijo no sé hablar porque era tartamudo, y él no. Él no era tartamudo. Él decía que no podía hablar era porque él no sabía. Él no tenía conocimiento suficiente. Dice, Padre, yo enfrentarme a un rey tan grande de Egipto, yo solo. Y porque el padre lo envió solo, él dijo, deja a su familia y yo renuncio a usted. Y el Padre está haciendo eso. Dijo, yo lo estoy llamando eso a usted. A cada uno de nosotros nos está llamando en medio de esta noche. Dice, para que realmente usted avive su vida, que en usted haya un avivamiento, ¿no? Que usted no tenga miedo de proclamar la verdad, porque muchas veces uno dice, ¿qué dirán, Padre? Mi familia, ¿qué dirá? Porque ya no sé si ustedes nos han hablado tanto de nosotros, ¿no? Cada uno si se pusiera a contar qué han hablado de ustedes, no son cosas muy bonitas. No son ahí tan bonitos, ¿no? No todos aceptan lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Dice, nuestra se volvió cristiana, nuestra se volvió nuestra. Así. Y se alejan de uno. Exacto. Se alejan de uno porque no, eso ya se alejan de uno. Y más la familia, ¿no? El mayor enemigo es la familia. Uno dice, no, esos aquellos que están al pie mío, los primeros que me traicionan, como Judas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Padre nos está llamando a hacer en medio de este tiempo. Hacer en medio de Cachipay, ¿sí? En medio de los lugares que el Padre ha levantado, un avivamiento.
Entonces, como les decía, muchas veces a personas no les va a gustar lo que nosotros hacemos y nos van a decir pues que se volvió como aburrido, ¿no? Todos los días en esa iglesia. ¿Y qué pasó con nuestras salidas? Y ahí es donde muchos tienen la decisión de decir, ay no, pues sí, ¿no? Es mi mamá, es mi hermano, es mi hermana. Pero ahí es donde Josías tomó el valor de decir, no, yo pongo en primer lugar a Yahweh, digan lo que me digan, con muchos miedos, solo, ¿sí? Enfrentarme a muchas cosas porque el mundo no es fácil, ¿no? Imagínense todo lo que aprendimos hoy de los dioses. No es fácil lo que se está levantando en medio de este mundo, pero por eso es lo que Yahweh entregó. Lo que Yahweh entregó ahora lo que falta es que usted lo crea. Porque Yahweh puede entregar una promesa, si usted no la cree, la pierde. Pero Yahweh está entregando este llamamiento. Y si usted ya lo aceptó y lo creyó, el Padre lo va a empezar a hacer. Y ese es el anhelo de mi corazón, y anhelo que sea el anhelo de cada uno de sus corazones, que está aquí más tiempito en Cachipal, que empiece a hacer la obra, así muchos no lo sigan, que a la postre tiempo, dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y vemos que volvió el corazón del pueblo a la Torá, y en estos tiempos es tiempo de que nosotros volvamos al corazón a la santidad, a la pureza, y un pueblo santo, y un pueblo apartado, no un pueblo sin dioses, un pueblo que tenga por primer lugar a Yahweh que las otras cosas del sistema. Entonces, antes de terminar este tiempo, le pido que disponga su corazón, que no se afane, tranquilo. Yo sé que hay muchas cosas que tiene que hacer, que llegar a hacer su casa,